Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo a todos. Y quiero hacerles recordar que la semana pasada hablé de la constitución del reino. En realidad he meditado y qué maravilloso sería si un país siguiera las normas de la Constitución del Rey de Reyes, Jesucristo. No habría abusos, no habría abusos de los ricos, no habría tampoco rebelión de los pobres, habría una dicha inmensa, tremenda. Una constitución da normas para vivir, para el buen vivir, para el buen pasar, para hacer las cosas bien, para estar unos y otros en paz, en tranquilidad, en prosperidad, mientras el Rey de Reyes viene. Así que, amados hermanos, recomienzo con Mateo, capítulo 5, versículo 1, donde comienza el Señor hablando a sus discípulos acerca de la constitución del reino de Dios. Y esta constitución del reino comienza en el llamado Sermón del Monte, habla de la enseñanza oficial de Jesús. Aquí el Señor Jesucristo entrega la memoria concentrada de muchas horas y días de enseñanza con sus discípulos, como decía la hermana Karen. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Versículo 3. La nueva versión dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, el Rey. Esta exclamación usó Jesús. ¡Ah! La bienaventuranza de los pobres en espíritu. Esto es muy importante, pues quiere decir que cada bienaventuranza nos pertenece ahora mismo. No es algo en lo que cada uno de los hijos de Dios entrará. Es algo donde ya hemos entrado y alcanzará su plena consumación, queridos hermanos, cuando estemos en la presencia misma de Dios. Pero también hoy es una realidad presente que debemos disfrutar aquí y ahora. Es una exclamación jubilosa y radiante de la bendición de ser de Cristo. El cristianismo o el cristiano ante la bienaventuranza es gozo, paz y justicia. Esta palabra, querido hermano, bienaventurado, es muy especial. Es la palabra griega makarios. En el cristianismo participamos de la alegría de Dios. La palabra makarios, había una isla, la isla de Chipre en la antigüedad, que quiere decir la isla feliz, le decían Macarios, porque creían que Chipre era tan preciosa, tan rica y tan fértil que no había necesidad de buscar en otro lugar, no había que ir a otro lugar, ¿se da cuenta? Entrando al reino de Dios, no tenemos necesidad de buscar en otro lugar para encontrar la vida perfectamente feliz. Chipre tenía tan buen clima, tantos recursos naturales, que contenía todo lo necesario para una perfecta felicidad.
pero espiritualmente también en Cristo nosotros somos completos. Macarios describe ese gozo que es sereno, inalterable, autosuficiente, que es completamente independiente de todo y tristezas, les quitará ese gozo. La bendición de Cristo es indestructible. La tristeza, la pérdida, el dolor, la angustia no pueden afectar ese gozo que brilla incluso a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte nos podría arrebatar. El cristiano en su interior tendrá siempre el gozo sereno, inalterable, que viene de nuestro caminar siempre en la compañía y presencia de Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La palabra pobres había dos maneras, rápidamente se le explico. Una era la que describía a un jornalero que trabajando se gana el alimento apenas para ir sobreviviendo, apenas se viste y apenas tiene un lugar para vivir, muy pobre, pero algo tiene. Pero el entendimiento número 2 en los hebreos describe la pobreza absoluta, tal pobreza que no tiene que echarse la boca, no tiene absolutamente nada. A esa pobreza se refería Jesús. Ningún recurso, ningún amigo, no tiene alimento, no tiene agua, menos una casa. Es un indigente absoluto. De eso hablaba el Señor. Bienaventurado el indigente absoluto. Esto fue cambiando el significado día a día. Una persona, por ejemplo, pobre, es aquella que no tiene poder, influencia o ayuda o prestigio de nadie. Luego también significó ser alguien sin influencia, personas avasalladas, oprimidas. Luego, este entendimiento pasó a describir a la persona que, porque no tiene ningún recurso, escúchelo bien, ningún recurso terrenal, describe entonces a una persona que al no tener recurso o ayuda de ningún tipo, pone absolutamente toda su confianza en Dios. El salmista hace una exclamación tremenda, jubilosa, en Salmo 9, 18, diciendo, este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todos sus temores. 34, 6. Salmo 9, 18 dice, la esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente. Salmo 35, 10, Dios libra a los pobres. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, quiere decir, bendita, dichosa la persona que es consciente de su extrema necesidad y que pone toda su confianza en Dios. La pobreza entonces que es bendita es la pobreza en el espíritu. Cuando usted se da cuenta de su absoluta falta de recursos para enfrentarse con la vida y encuentro mi ayuda completa y fuerza únicamente en Dios, mi Padre. Jesús dice que en tal pobreza usted pertenece en el reino de Dios. Dice la palabra de debe existir en cada uno de nosotros, los pobres en espíritu, venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino de Dios, hermanos, es una sociedad en la que la perfecta voluntad de Dios se realiza en la tierra. Lo que decía mi hermana Karen está claro. Si nosotros, como verdaderos pobres y necesitados de Dios, llegamos al reino de Dios, la perfecta, parte de la perfecta voluntad de Dios es que testifiquemos a otros de Cristo y luego le enseñemos la constitución del reino para que una vez aprendiendo vaya viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque quien hace la voluntad de Dios es ciudadano del reino de Dios, querido hermano. Y otra cosa, solo podremos hacer la voluntad de Dios cuando somos conscientes y nos damos cuenta de nuestra absoluta necesidad, ignorancia e incapacidad. Estamos indefensos para enfrentarnos con la vida. Y entonces nos volvemos y ponemos toda nuestra confianza en Dios. La obediencia, querido hermano, se funda siempre en la confianza, en la fe de aquel que nos manda. Esta punta no, estoy viendo la foto de él. La obediencia. Están hablando. Sí, es chiquitito. No se escucha. ¿No están escuchando? ¿No? Parece que no. Sí, se escucha, pastor, sí se escucha. Se escucha. Como estaban conversando, el reino de Dios es la posesión de los pobres en espíritu, porque ellos, nosotros, nos damos cuenta de nuestra absoluta incapacidad, porque apartado de Dios, ahora nos unimos al Señor y aprendemos a confiar en Él y obedecerle. Entonces, esta bienaventuranza quiere decir, la bienaventuranza del que es consciente de su propia necesidad. ¿Se ha dado cuenta de su necesidad? ¿Se da cuenta de esto? Pongo toda mi confianza. Usted pone toda su confianza en Dios, porque solo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hace ciudadano del reino del cielo. Ser pobre en espíritu, querido hermano, no solamente significa ser humildes, sino estar dispuesto en nuestro interior a soltar, a desprenderme incluso de costumbres religiosas y estar dispuesto a recibir las cosas nuevas de la constitución del reino de Dios. La palabra espíritu, pobre de espíritu, aquí se refiere al espíritu humano, la parte más íntima, más profunda de nuestro ser, con la cual tenemos contacto con Dios y conocemos las cosas espirituales. Para comprender, querido hermano, y poseer el reino de los cielos, necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual, soltar las viejas costumbres, soltar lo viejo y dar lugar al reino de Dios. Oramos. Oh Dios Padre, en el nombre de Jesús, venimos a usted, consciente de mi propia necesidad y pobreza espiritual. No tengo por mí mismo nada. Le confieso
mi absoluta necesidad. Pongo de verdad toda mi confianza en usted y sin condiciones, no pongo condiciones, me rindo todo lo que soy, le ruego, me limpie, me lave, me vista de ropas limpias, mi ser necesita beber el agua de la vida, quiero y necesito ser enriquecido con su Santo Espíritu, quiero rendirle una perfecta obediencia. Mi única esperanza y ayuda es usted, Padre. Aquí estoy, confieso, soy pobre de espíritu. Cambie mi vida, lléneme de la dichosa bendición de ser siempre un hijo, una hija que anhele más de usted, que anhele su pureza, que anhele su amor, que anhele su verdad, que anhele su amistad, su paternidad. Así seré enriquecido, pues fuera de usted no hay verdadera paz. Hoy recibo su gracia, su bendición, recibo el soplo de su Espíritu Santo. Necesito más y más cada momento de mi vida. Soy pobre en espíritu, lo confieso. Por esto le suplico que me dé agua de la vida, ropas blancas que vestir, y quiero tu oro refinado en fuego para ser rico. Sácame de mi pobreza espiritual, Señor. Sácame de mi pobreza espiritual. Guíame a la riqueza de tu reino para vivir el gozo, en la justicia, en la paz. Luego ahora lo recibo, Padre mío, en fe, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Padre mío, impregna en nosotros esta tu palabra por Espíritu Santo, que quedemos a todos días, humildes. Amén.